Muchas gracias, diputada presidenta. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación que nos acompañan y especialmente a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México, daré lectura a un documento síntesis de la iniciativa que se formula para que su contenido completo se agregue a la Gaceta Parlamentaria, Presidenta. En conmemoración del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reconociendo el papel que tenemos las y los legisladores para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos en la materia y cumplir con el deber conforme a estos de establecer en la legislación medidas de carácter preventivo que puedan fomentar la protección de las mujeres contra toda forma de violencia. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, formulo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley de Seguridad, ambas del Estado de México, con el propósito de armonizar y homologar sus disposiciones en las materias de órdenes de protección, violencias digital y mediática, conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con sustento en la siguiente exposición de motivos. El 18 de marzo del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de establecer las disposiciones marco, que regulan las órdenes de protección que deben aplicarse a favor de las niñas, las adolescentes o las mujeres, víctimas de hechos presuntamente constitutivos de un delito o infracción. El decreto tiene como objetivos especificar las autoridades que otorgarán las órdenes de protección, siendo estas las autoridades administrativas, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes. Definir las órdenes de protección, su naturaleza, sus características, tiempo para su expedición, su duración y la descripción de las acciones. En este punto, dentro de las principales innovaciones se encuentran una nueva clasificación de las órdenes de protección para establecer que éstas sean de naturaleza administrativa y jurisdiccional, dejando atrás la clasificación que tenemos vigente en la legislación local, que son de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. También deja atrás la discrecionalidad para que la autoridad competente determine la temporalidad de las órdenes de protección. Ahora, estas tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Su expedición se llevará a cabo de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan y así evitar retardos en su aplicación como actualmente sucede. Deberá existir también comunicación constante con la víctima durante los primeros 6 días posteriores a la implementación de las órdenes. La autoridad que la emitió mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del 7º día se establecerá un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación. Mayor acceso a la información sobre el procedimiento relacionado con la propia orden, por lo que la autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de protección y evitar cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.
Las autoridades competentes que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia deberán decretar las órdenes de protección correspondientes. Además, los principios que rigen el dictado e implementación de las órdenes de protección, siendo estos principios los de protección, de necesidad y proporcionalidad, de confidencialidad, de oportunidad y eficacia, de accesibilidad, de integralidad y de pro persona, ejes rectores de las mismas. Normar el deber de quienes en ejercicio de funciones públicas tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o una niña, estén obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. Regular que las órdenes de protección puedan solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, sin que la competencia en razón del territorio pueda ser usada como excusa para no recibir la solicitud. En este rubro se dotan las autoridades administrativas, las fiscalías, los poderes judiciales federales y locales a celebrar convenios de colaboración con las entidades públicas para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas, conforme a los principios rectores de las órdenes de protección, entre otros. Por otra parte, el 1 de junio del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para regular expresamente en su estructura dos ámbitos de violencia: la digital y la mediática. La primera, que se realiza mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y la segunda, a través de cualquier medio de comunicación. En ese sentido, recordemos que la pasada legislatura aprobó la creación del tipo penal violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de su vigencia, el 6 de septiembre de 2019, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, fueron iniciadas 73 carpetas de investigación en ese año, 135 en el 2020 y 176 en lo que corre del presente año, de las cuales 372 son mujeres y 13 hombres, lo que representa que el 96.6% de las presuntas víctimas de violencia digital son mujeres, frente al 3.4% que representan los hombres. Como se aprecia, por medio de la violencia digital se vulnera en mayor número los derechos humanos de las mujeres que de los hombres. Lo mismo sucede con el ejercicio de la violencia mediática, que se centra en la reproducción de estereotipos de género en los medios de comunicación y publicidad que tienden a reproducir y reforzar nociones estereotipadas en torno al deber ser y hacer de las niñas, las adolescentes y las mujeres. La violencia mediática las muestra como objetos de consumo, las difaman, discriminan, humillan o atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen, reiterando patrones nocivos para su desarrollo humano que incluso pueden incitar al ejercicio de otras modalidades y tipos de violencia en su contra. Para regular y sancionar las modalidades de violencia descritas, el decreto mencionado crea en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia un capítulo específico, denominado de la violencia digital y mediática. Este establece la violencia digital y la violencia mediática como dos modalidades de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Define los actos que las comprenden, así como las medidas de protección para garantizar la integridad de las víctimas. Conforme al artículo 2 transitorio del decreto en cita, se estableció la obligatoriedad para los congresos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias realicen las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto promulgatorio. Por ello, para darle cumplimiento a este y al expedido el 18 de marzo pasado,
presento ante esta legislatura el proyecto de decreto que permite reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Seguridad, ambas del Estado de México, con el propósito de armonizar y homologar sus disposiciones. Y en las materias de órdenes de protección, violencia digital y mediática, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de tal suerte que las niñas, las adolescentes y las mujeres mexiquenses dispongan de los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia contra ellas que establece la legislación marco. Es cuanto, Presidenta. Gracias.